Sí, exactamente. Es un proceso largo el que tiene Chuy en su evolución y que, diríamos, en el año 81, el 11 de diciembre, se concretó en ese decreto ley que se elevó la categoría de ciudad. Y justamente acá estábamos tratando de recrear un poco la evolución, esta larga evolución que tuvo Chuy, que la hemos dividido en algunas etapas, porque de aquel paraje poblado por indígenas y demás, que después de la conquista pasó a ser conocido como paraje del Chuy, se transformó en núcleo poblado a partir de 1888, que es cuando se constituyó una comisión vecinal, y después pasó a la categoría de pueblo en 1938, progresó y se transformó en villa en 1961 y en el año 81, en diciembre, pasó a ser ciudad. El arroyo Chuy dio nombre en definitiva a la ciudad, o cómo es ese tema. Sí, justamente yo hablaba del paraje El Chuy, le decían, ¿no? Después el lugar quedó Chuy, pero ese paraje tomó el nombre de Chuy, una palabra que casi todos los estudiosos han llegado a la conclusión de que proviene de la lengua tupí guaraní de los indígenas, que hacían sus pasajes, sus incursiones y poblaron zonas aquí, y que tiene varios significados. Lo que no hay un acuerdo es cuál es el verdadero significado de Chuy, porque hay mucho de leyenda y de anecdótico y demás, pero que en definitiva nosotros tenemos dos acepciones que le damos cierta validez, que son la deformación de la palabra chué, que significaría pardo, chu, pardo, y río de agua parda o aguas grises. Porque justamente nosotros que lo conocimos antes de estar contaminado, inclusive, siempre fue una coloración grisácea por el arrastre, ser un arroyo de arrastre. Y la otra acepción del chuy, o chu, de pájaro, de un pájaro en especial. Hay un autor que creo que ha ido bastante certeramente, no transformando la leyenda guaraní del niño que cayó y se transformó en pájaro, sino que alcancé a conocer en mi niñez por esta zona, toda esta región, unos pajaritos que hacen un sonido muy particular, un ese chistar del pájaro, que era muy común verlo en el pasto, inclusive en los árboles, en arbustos, habría dado origen onomatopéyico, el mismo sonido transformado en la palabra Chuy. Estas imágenes, muchos años para juntarlas, para tenerlas, para conservarlas también, y para presentárselas hoy a la opinión pública. ¿Desde qué año está recopilando este material? Y aún seguramente deben haber más imágenes para aportar, digamos, a los historiadores para que estén presentando este tipo de muestras, ¿no? Bueno, en realidad, recopilando material, exactamente 60 años. 60 años. Porque en el año 1963 yo me vine para Chuy, de la zona de Potrero Grande, cerca de Coronilla, a estudiar al liceo, y ese primer año ya empecé a recopilar material de Chuy, concretamente. El año anterior, en sexto año de escuela, había empezado con la Coronilla. Así que 60 años van. Y acá lo que pasa es que esto es una muestra que pretende mostrar la evolución. Cronológica. Más o menos cronológicamente, sí, de cómo fue evolucionando el paraje. Pero diríamos que hay mucho material que es aportado por la gente a través de esto. Hay algunos que son particulares, que nosotros tratamos de no manejarlos sin la autorización, por supuesto, de quienes lo publican, aunque lo hacen, diríamos, lo difunden a través de las redes sociales, entonces toma estado público, pero y después distintas publicaciones que han ido surgiendo, de amigos, fotógrafos. Nosotros nos vinculamos mucho con fotógrafos que ya no están, inclusive fallecidos, y conseguimos mucho material aportado por ellos que cumplieron un rol trascendente, sobre todo en la evolución de la villa a la ciudad. Usted fue un docente aquí en la villa de Chuy concretamente.
recuerda el momento histórico en el que se determina la creación de la ciudad y el decreto precisamente que lo firma Gregorio Álvarez, el dictador, el gobierno militar. Fue en la época del gobierno de facto que se dictó esta ley. Había inclusive en el Chuy, por el auge comercial, diríamos una razón socioeconómica. La frontera atrajo a mucha gente porque el cambio era muy favorable. Entonces lo comercial se dilató, era la época en que los comercios abrían no las 24 horas, pero estaban funcionando casi 20 horas, hasta la madrugada, o arrancaban de la madrugada y terminaban a la otra madrugada. Exacto. Entonces ese fenómeno atrajo mucha gente. Se superpoblaron las escuelas, los liceos, las casas, se empezaron a construir casas en los terrenos, al fondo de la casa principal, otras edificaciones, hubo un boom y eso llevó consigo a que se tuviera que mejorar distintas cosas de la comunidad, hubo reclamos de la comunidad y hubo un movimiento también que surgió en ese tiempo para transformar a esa villa en ciudad. Una recolección de firmas. Movimientos, yo no recuerdo si hubo recolección de firmas, sí que había a través de los medios proclamas que debe ser ciudad y se ponían los motivos. Y justamente buscando que al ser proclamado ciudad hubieran otras mejoras. Y las hubo, y las hubo, porque en ese año 81 el Chuy tuvo una cantidad de obras, como la construcción del estadio, que hubo una serie de negociaciones para pasar un predio que era con otro destino para pasarlo al municipio y demás, y se mejoraron las escuelas, se construyó el estadio, se hicieron algunas mejoras como la entrada al balneario Barra de Chuy, o sea, y la gente empezó a empujar. Y eso diríamos que redundó en un auge importante. Casualmente y como anécdota, en el año 81 vino por acá un profesor de la Facultad de Arquitectura interesado en estudiar la arquitectura de las ciudades fronterizas. Y en el caso de Chuy se contactó conmigo, no sé, porque tenía afición a la historia, y en aquel momento hicimos una recopilación de como 30 fotografías del Chuy, de edificios y demás, algunos de los cuales están en esta muestra que hoy se habilita. Y bueno, y no le dimos la trascendencia que tuvo, se la llevaron y después tuvimos que reclamarla, a ver si nos mandaban los negativos y demás, y los conseguimos felizmente, porque en el momento uno saca la foto y no le da, pero después queda como documento histórico. Hoy la ciudad de Chuy, ¿cómo la ve? ¿La ve como una ciudad pujante, como la segunda ciudad del departamento? ¿Qué lectura hace? Yo tengo una visión de que Chuy se ha transformado en una ciudad cosmopolita. La ciudad cosmopolita es aquella donde, lógico, habemos individuos de distintos lugares, de distintas nacionalidades, religiones, creencias y demás. Y además eso lleva inclusive a cierto desorden, que lo tenemos y nos caracteriza, ¿no? Porque avanza tanto la ciudad que todo lo que se hace viene siempre con atraso, viene después. No, es imposible a veces planificar una ciudad cuando avasalla en su progreso. En este momento nomás estamos asistiendo a la construcción de un complejo de vivienda por todos lados, y la población se viene y aumenta y crece, entonces eso es la característica. Es una ciudad que un antiguo profesor calificaba que estábamos perdiendo la identidad. Creo que tenemos una identidad fronteriza, pero que dista mucho de ser la identidad propia de los otros pueblos. La cultura fronteriza es diferente y tenemos que entenderlo.